Carismática. El carisma es una presencia que nos excita. Procede de una cualidad interior, seguridad, energía sexual, determinación, placidez, que la mayoría de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece, e impregna los gestos de L carismática S, haciéndola S parecer extraordinaria S y superiores, e induciéndonos a imaginar que son más grandes de lo que parecen. Dios S, Santa S, estrellas. S aprenden a aumentar su carisma con una mirada penetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusión carismática irradiando fuerza, aunque sin involucrarte. Carisma y seducción. El carisma es seducción en un plano masivo. S carismática S hacen que multitudes se enamoren de S, y luego las conducen. Ese proceso de enamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seducción entre dos personas. S carismática S tienen ciertas cualidades muy atractivas y que S distinguen. Podrían ser su creencia en sí misma S, su osadía, su serenidad. Mantienen en el misterio la fuente de estas cualidades. No explican de dónde procede su seguridad o satisfacción, pero todos a su lado la sienten. Resplandece, sin una impresión de esfuerzo consciente. El rostro de la carismática suele estar animado, y lleno de energía, deseo, alerta. Como el aspecto de una amante, instantáneamente atractiva incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a S carismática S porque nos agrada ser guiada S, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos perdemos en su causa, nos apegamos emocionalmente a ellas, nos sentimos más viva S creyendo en ellas. Nos enamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erótica. Sin embargo, esta palabra no es de origen sexual, sino religioso, y la religión sigue profundamente incrustada en el carisma moderno. Por carisma se entiende una cualidad extraordinaria de una persona, sin importar si esa cualidad es real, supuesta o presunta. De ahí que autoridad carismática aluda a un régimen sobre hombres, ya sea predominantemente externo o interno, al que los gobernados se someten a causa de su creencia en una cualidad extraordinaria de la persona específica. Max Weber, de Max Weber. Ensayos de Sociología, edición de Hans Hertie Seguarik Mills. Hace miles de años, la gente creía en dioses y espíritus, pero muy poca S podían decir que hubieran presenciado un milagro, una demostración física del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecía poseído por un espíritu divino, y que hablaba en lenguas, arrebatos de éxtasis, expresión de intensas visiones, sobresalía como alguien a quien los dioses habían elegido. Y este hombre, sacerdote o profeta, obtenía enorme poder sobre los demás. ¿Qué hizo que los hebreos creyeran en Moisés, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su interminable errancia en el desierto? La mirada de Moisés, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que brillaba literalmente al bajar del monte Sinaí. Todo esto daba la impresión de que tenía comunicación directa con Dios, y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendía por carisma, palabra griega en referencia a los profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o talento otorgado por la gracia de Dios y revelador de su presencia. La mayoría de las grandes religiones fueron fundadas por un carismático, una persona que exhibía físicamente las señales del favor de Dios. Al paso del tiempo, el mundo se volvió más racional. Finalmente, la gente obtenía poder no por derecho divino, sino porque ganaba votos, o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran sociólogo alemán de principios del siglo XX, Max Weber, señaló que, pese a nuestro supuesto progreso, entonces había más carismáticos que nunca. Lo que caracterizaba a un carismático moderno, según él, era la impresión de una cualidad extraordinaria en su carácter, equivalente a una señal del favor de Dios. ¿Cómo explicar sino, el poder de un Robespierre o un Lenin? Más que nada, lo que distinguía a esos hombres, y constituía la fuente de su poder, era la fuerza de su magnética personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura. Su atractivo era emocional. Parecían poseídos.
y su público reaccionaba con tanta euforia como el antiguo público ante un profeta. Cuando Lenin murió, en 1924, se formó un culto en su memoria, que transformó al líder comunista en deidad. Hoy, de cualquier persona con presencia, que llame la atención al entrar a una sala, se dice que posee carisma. Pero aún estos géneros menos exaltados de carismática @S muestran un indicio de la cualidad sugerida por el significado original de la palabra. Su carisma es misterioso e inexplicable, nunca obvio. Poseen una seguridad inusual. Tienen un don, facilidad de palabra, a menudo, que @S distingue de la muchedumbre. Expresan una visión. Tal vez no nos demos cuenta de ello, pero en su presencia tenemos una especie de experiencia religiosa. Creemos en esas personas, sin tener ninguna evidencia racional para hacerlo. Cuando intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. Tu carisma debe parecer natural, como si procediera de algo misteriosamente fuera de tu control, un don de los dioses. En nuestro mundo racional y desencantado, la gente anhela una experiencia religiosa, en particular a nivel grupal. Toda señal de carisma actúa sobre este deseo de creer en algo. Y no hay nada más seductor que darle a la gente algo en que creer y seguir. El carisma debe parecer místico, pero esto no significa que no puedas aprender ciertos trucos para aumentar el que ya posees, o que den la impresión exterior de que lo tienes. Las siguientes son las cualidades básicas que te ayudarán a crear la ilusión de carisma. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí que la tez de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Éxodo 34, 27, 35, Antiguo Testamento. Propósito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes a dónde vas, te seguirá instintivamente. La dirección no importa. Elige una causa, un ideal, una visión, y demuestra que no te desviarás de tu meta. La gente imaginará que tu seguridad procede de algo real, así como los antiguos hebreos creyeron que Moisés estaba en comunión con Dios simplemente porque exhibía las señales externas de ello. La determinación es doblemente carismática en tiempos difíciles. Como la mayoría de la gente titubea antes de hacer algo atrevido, aun cuando lo que se requiera sea actuar, una decidida seguridad te convertirá en el centro de atención. Los demás creerán en ti por la simple fuerza de tu carácter. Cuando Franklin Delano Roosevelt llegó al poder en Estados Unidos durante la Gran Depresión, mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes cambios. Pero en sus primeros meses en el puesto exhibió tanta seguridad, tanta decisión y claridad frente a los muchos problemas del país, que la gente empezó a verlo como su salvador, alguien con un intenso carisma. Ese hombre imponente ejerce una fascinación en mí que no puedo explicarme ni siquiera yo mismo, y en tal grado que, aunque no temo a Dios ni al diablo, cuando estoy en su presencia me pongo a temblar como un niño, y él podría hacerme pasar por el ojo de una aguja para arrojarme al fuego. General Van Damme, sobre Napoleón Bonaparte. Misterio. El misterio se sitúa en el corazón del carisma, pero se trata de una clase particular. Un misterio expresado por la contradicción.
El carismático puede ser tanto proletario como aristócrata, Mao Zedong, cruel y bondadoso, Pedro el Grande, excitable y glacialmente indiferente, Charles de Gaulle, íntimo y distante, Sigmund Freud. Dado que la mayoría de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es devastadoramente carismático. Te vuelven difícil de entender, añaden riqueza a tu carácter, hacen que la gente hable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y sutilmente. Si las expones una tras otra, los demás podrían pensar que tienes una personalidad errática. Muestra tu misterio gradualmente, y se correrá la voz. También debes mantener a la gente a prudente distancia, para evitar que te comprenda. Otro aspecto del misterio es un dejo de asombro. La impresión de dones proféticos o psíquicos contribuirá a tu aura. Predice cosas con seriedad y la gente imaginará a menudo que lo que dijiste se hizo realidad. Las masas nunca han ansiado la verdad. Demandan ilusiones, y no pueden vivir sin ellas. Dan sin cesar precedencia a lo irreal sobre lo real. Son casi tan profundamente influidas por lo falso como por lo verdadero. Tienen una evidente tendencia a no distinguir entre ambas cosas. Sigmund Freud, Obras completas, volumen 18 Santidad. La mayoría de nosotros transigimos constantemente para sobrevivir. L santa no. L deben vivir sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma. La santidad va más allá de la religión. Políticos tan dispares como George Washington y Lenin se hicieron fama de santos por vivir con sencillez, pese a su poder, ajustando su vida personal a sus valores políticos. Ambos fueron prácticamente divinizados al morir. Albert Einstein también tenía aura de santidad. Infantil, reacio a transigir, perdido en su propio mundo. La clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados. Esta parte no puede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlatanería que destruirán tu carisma a largo plazo. El siguiente paso es demostrar, con la mayor sencillez y sutileza posibles, que practicas lo que predicas. Por último, la impresión de ser afable y sencilla puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando parezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman, e incluso de Abraham Lincoln, fue parecer una persona como cualquiera. Elocuencia. Una carismática depende del poder de las palabras. La razón es simple. Las palabras son la vía más rápida para crear perturbación emocional. Pueden exaltar, elevar, enojar sin hacer referencia a nada real. Durante la Guerra Civil Española, Dolores Ibárruri, conocida como la Pasionaria, pronunciaba discursos procomunistas con tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de elocuencia, es útil que el orador sea tan emotivo, tan sensible a las palabras, como el público. Pero la elocuencia puede aprenderse. Los recursos que la Pasionaria utilizaba, consignas, lemas, reiteraciones rítmicas, frases que el público repita, son fáciles de adquirir. Roosevelt, un tipo tranquilo y patricio, podía convertirse en un orador dinámico, a causa tanto de su estilo de expresión oral, lento e hipnótico, como por su brillante uso de imágenes, aliteraciones y retórica bíblica. Las multitudes en sus mítines solían conmoverse hasta las lágrimas. El estilo lento y serio suele ser más eficaz a largo plazo que la pasión, porque es más sutilmente fascinante, y menos fatigoso. Teatralidad. Una carismática es exuberante, tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiado esta presencia desde hace siglos. Saben cómo pararse en un escenario atestado y llamar la atención. Sorpresivamente, no es el actor que más grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad en sí mismo. El efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de sí, poder verte como los demás te ven. De Gaulle sabía que esta conciencia de sí era clave para su carisma. En las circunstancias más turbulentas, la ocupación nazi de Francia, la reconstrucción nacional tras la Segunda Guerra Mundial, una rebelión militar en Argelia, mantenía una compostura olímpica que contrastaba magníficamente con la histeria de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima.
Una vez que tú sepas cómo llamar la atención de esta manera, acentúa el efecto apareciendo en actos ceremoniales y rituales repletos de imágenes incitantes, para parecer majestuosa y divina. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma. Atrae el tipo de atención incorrecto. Desinhibición. La mayoría de las personas están reprimidas, y tienen poco acceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismática quien puede volverse una suerte de pantalla en que los demás proyecten sus fantasías y deseos secretos. Primero tendrás que mostrar que eres menos inhibida que tu público. Que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente espontánea. Aún un indicio de estas cualidades hará pensar a la gente que eres más poderosa de lo que en verdad eres. En la década de 1850, una bohemia actriz estadounidense, Ada Isaacs Menken, sacudió al mundo con su desenfrenada energía sexual y su intrepidez. Aparecía semidesnuda en el escenario, realizando actos en los que desafiaba a la muerte. Pocas mujeres podían atreverse a algo así en la época victoriana, y una actriz más bien mediocre se volvió figura de culto. Como extensión de tu desinhibición, tu trabajo y carácter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu apertura a tu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformó a artistas como Wagner y Picasso en ídolos carismáticos. Algo afín a esto es la soltura de cuerpo y espíritu. Mientras que L reprimida S son rígida S, L carismática S tienen una serenidad y adaptabilidad que indica su apertura a la experiencia. Fervor. Debes creer en algo, y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada. Esto no se puede fingir. Los políticos mienten inevitablemente. Lo que distingue a L carismática S es que creen en sus mentiras, lo cual las vuelve mucho más creíbles. Un prerequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas, cruzada. Conviértete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ninguna de las dudas que infestan a los seres humanos normales. En 1490, el florentino Girolamo Savonarola se alzó contra la inmoralidad del Papa y la Iglesia Católica. Asegurando que actuaba por inspiración divina, durante sus sermones se animaba tanto que la histeria se apoderaba del gentío. Savonarola logró tantos seguidores que asumió brevemente el control de la ciudad, hasta que el Papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente creyó en él por la profundidad de su convicción. Hoy más que nunca su ejemplo tiene relevancia. La gente está cada vez más aislada, y ansía experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe, en prácticamente todo, le dé algo en qué creer. Vulnerabilidad. L carismática S exhibe necesidad de amor y afecto. Están abierta S a su público, y de hecho se nutren de su energía. El público es electrizado a su vez por el carismática y la corriente aumenta al ir y venir. Este lado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podría parecer fanática y alarmante. Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debes revelar tu amor a tu seguidor S. Este fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe irradiaba en la cámara. Yo sabía que pertenecía al público, escribió en su diario, y al mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca había pertenecido a nada ni nadie más. El público era la única familia, el único príncipe azul y el único hogar con que siempre soñé. Frente a la cámara, Marilyn cobraba vida de repente, coqueteando con y excitando a su invisible público. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejará. Por otro lado, nunca parezcas manipuladora o necesitada Imagina a tu público como una sola persona a la que tratas de seducir. Nada es más seductor para la gente que sentirse deseada. Audacia. carismática S no son convencionales. Tienen un aire de aventura y riesgo que atrae a aburrida S. Sé desfachatada y valiente en tus actos. Que te vean corriendo riesgos por el bien de otra S. Napoleón se cercioraba de que sus soldados lo vieran junto a los cañones en batalla. Lenin paseaba por las calles, pese a las amenazas de muerte que había recibido. carismática S prosperan en aguas turbulentas. Crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que incrementa su aura.
John F. Kennedy volvió en sí cuando hizo frente a la crisis de los misiles en Cuba, Charles de Gaulle cuando enfrentó la rebelión en Argelia. Ambos necesitaron esos problemas para parecer carismáticos, y de hecho algunos los acusaron de provocar situaciones, Kennedy mediante su estilo diplomático suicida, por ejemplo, que explotaban su amor a la aventura. Muestra heroísmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardía o timidez arruinará el carisma que tengas. En tales condiciones, cuando la mitad de la batalla era cuerpo a cuerpo y se concentraba en un espacio reducido, el espíritu y ejemplo del líder contaba mucho. Cuando se recuerda esto, es más fácil comprender el asombroso efecto de la presencia de Juana sobre las tropas francesas. Su posición como líder era única. No era un soldado profesional. En realidad no era un soldado en absoluto. Ni siquiera era varón. No sabía de guerra. Era una mujer vestida de hombre. Pero creía, y había hecho creer a los demás, que era portavoz de Dios. El viernes 29 de abril de 1429, corrió por Orleans la noticia de que una compañía, encabezada por la doncella de Domremy, iba en camino para liberar la ciudad, noticia que, como señala el cronista, causó enorme consuelo. Vita Sackville West, Santa Juana de Arco magnetismo. Si un atributo físico es crucial para la seducción son los ojos. Revelan excitación, tensión, desapego, sin palabras de por medio. La comunicación indirecta es crítica en la seducción, y también en el carisma. El comportamiento de L.S. carismática S puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnéticos. Tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni actos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adversarios. Cuando se le refutaba, Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmet Sukarno, presidente de Indonesia, tenía una mirada que parecía capaz de leer el pensamiento. Roosevelt dilataba las pupilas a voluntad, lo que volvía su mirada tanto hipnótica como intimidante. Los ojos de la carismática nunca indican temor ni nervios. Todas estas habilidades pueden adquirirse. Napoleón pasaba horas frente al espejo, para ajustar su mirada a la del gran actor contemporáneo Talma. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser agresiva. También puede mostrar satisfacción. Recuerda, de tus ojos puede emanar carisma, pero también pueden delatarte como impostor @. No dejes tan importante atributo al azar. Practica el efecto que deseas. Carisma genuino significa entonces la capacidad para generar internamente y expresar externamente extrema emoción, capacidad que convierte a alguien en objeto de atención intensa e irreflexiva imitación de los demás. Lia Greenfield.